La verdadera fortaleza no viene de ganar todas las batallas, sino de elegir no librar las que no merecen tu energía. ¿Has considerado alguna vez que tu mayor acto de poder podría ser simplemente alejarte en silencio? Mientras la sociedad nos enseña a luchar, argumentar y defendernos constantemente, el estoicismo revela una verdad revolucionaria. Los hombres más poderosos de la historia dominaron el arte de la retirada estratégica. Marco Aurelio conquistó imperios, pero su victoria más grande fue conquistarse a sí mismo. Séneca acumuló riquezas inmensas, pero su tesoro más valioso fue su independencia emocional. Esto no es sobre rendirse, es sobre algo infinitamente más sofisticado. Imagina poseer un tipo de poder tan refinado que opera completamente en silencio. Un poder que no necesita amenazas, explicaciones o confrontaciones dramáticas para ser efectivo. Un poder que transforma no solo tu vida interior, sino la forma en que otros te perciben y se relacionan contigo. Este poder existe. Los antiguos estoicos lo dominaron y hoy vas a descubrir exactamente cómo aplicarlo en tu vida moderna para convertir tu indiferencia consciente en tu superpoder más letal, la filosofía del desapego. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero nosotros hemos malinterpretado esto completamente. Creemos que tener control significa luchar, explicar, convencer, demostrar nuestro punto hasta el agotamiento. La verdadera sabiduría estoica enseña exactamente lo contrario. El control supremo es la capacidad de retirarse cuando la situación no merece tu energía preciosa. La indiferencia no es frialdad, es claridad filosófica. Permíteme contarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Durante siglos hemos confundido el desapego con la indiferencia emocional. Y esta confusión nos ha costado caro. El desapego filosófico no significa que no sientes, significa que no permites que tus sentimientos dicten tus acciones. Es la diferencia entre ser un barco a la deriva en una tormenta y ser el capitán que navega conscientemente a través de ella. Los antiguos estoicos practicaban algo llamado disciplina del deseo, la capacidad de querer solo aquello que está completamente bajo tu control. Esto no los convertía en personas frías o calculadoras, sino en individuos de una fortaleza emocional extraordinaria. Podían amar profundamente sin volverse dependientes, podían comprometerse sin perder su centro, podían cuidar sin sacrificar su paz interior. Epicteto, quien había sido esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de su tiempo, entendía esto mejor que nadie. Él decía: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre esos eventos. Esta simple observación encierra una verdad revolucionaria. Tu paz mental no depende de lo que otros hagan o dejen de hacer, sino de cómo eliges interpretar y responder a sus acciones. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas pasan por alto. El desapego no es una técnica que aplicas de vez en cuando, es un estado de ser que cultivas constantemente. Es como desarrollar un músculo emocional que te permite mantener tu equilibrio interior sin importar qué tormentas externas se desaten a tu alrededor. Imagina por un momento que cada interacción humana es como un juego de ajedrez. La mayoría de las personas juegan de manera reactiva, respondiendo inmediatamente a cada movimiento del oponente, dejándose llevar por la urgencia del momento. Pero el maestro del desapego juega de manera completamente diferente. Ve el tablero completo, anticipa varios movimientos hacia adelante y a veces el movimiento más sabio es no mover ninguna pieza en absoluto. Esto no significa que te conviertas en una persona pasiva o que permitas que otros abusen de ti. Al contrario, significa que respondes desde un lugar de poder auténtico en lugar de reaccionar desde un lugar de vulnerabilidad emocional. Cuando alguien intenta provocarte y tú simplemente no respondes,
No es porque seas débil o porque no tengas argumentos, es porque has trascendido la necesidad de demostrar algo a alguien que no tiene la capacidad de comprenderlo. Los estoicos tenían una práctica llamada la vista desde arriba, donde se imaginaban observando su propia vida desde una perspectiva cósmica, desde las alturas del universo. Desde esa perspectiva, la mayoría de los conflictos y dramas cotidianos se revelan como lo que realmente son, distracciones temporales que no merecen sacrificar tu tranquilidad interior. Cuando comienzas a aplicar esta filosofía del desapego en tu vida diaria, algo extraordinario sucede. Las situaciones que antes te causaban ansiedad, enojo o frustración simplemente dejan de tener ese poder sobre ti. No porque hayas dejado de importarte las cosas importantes, sino porque has desarrollado la sabiduría para distinguir entre lo que verdaderamente merece tu energía emocional y lo que es simplemente ruido. El poder de la ataraxia. Los griegos tenían una palabra, ataraxia, tranquilidad imperturbable. No es pasividad, es dominio absoluto de tus respuestas emocionales. Cuando alguien busca provocarte y tú simplemente no respondes, no porque no puedas, sino porque has trascendido la necesidad de hacerlo. Eso, amigo, es poder real. Pero aquí viene la parte que nadie te dice sobre la indiferencia filosófica. La ataraxia no es un concepto abstracto reservado para monjes en montañas lejanas. Es una herramienta práctica y poderosa que puedes desarrollar y aplicar en tu vida moderna. Pero primero necesitas entender qué es exactamente y, más importante aún, qué no es. La ataraxia no es insensibilidad emocional. No es construir muros alrededor de tu corazón o convertirte en una máquina sin sentimientos. Es exactamente lo opuesto. Es la capacidad de sentir plenamente sin ser esclavizado por esos sentimientos. Es la diferencia entre experimentar una emoción y ser poseído por ella. Imagínate por un momento que tus emociones son como el clima. El clima cambia constantemente. A veces llueve, a veces hay sol, a veces hay tormentas. Una persona sin ataraxia es como alguien que se viste según el clima del momento y se desespera cada vez que cambia. Una persona con ataraxia es como alguien que observa el clima, lo reconoce, se prepara apropiadamente, pero nunca permite que el estado del clima determine su estado interno de bienestar. Los antiguos filósofos dedicaron décadas a perfeccionar esta habilidad y desarrollaron técnicas específicas que puedes aplicar inmediatamente. Una de las más poderosas es lo que llamaban la pausa sagrada. Ese espacio de tiempo entre el estímulo y la respuesta donde reside tu verdadero poder de elección. Piénsalo así. Alguien te dice algo que normalmente te haría explotar de ira. En lugar de reaccionar inmediatamente, crear esa pausa sagrada. En ese espacio puedes preguntarte, ¿esta respuesta me acerca a quien quiero ser o me aleja de ello? ¿Vale la pena sacrificar mi paz interior por esto? ¿Qué respondería la versión más sabia de mí mismo? Pero aquí viene la parte que nadie te dice sobre la indiferencia filosófica. No es solo una técnica defensiva, es una herramienta de transformación activa. Cuando cultivas la ataraxia, no solo te proteges del caos externo, sino que creas un espacio interno donde puede florecer tu verdadero potencial. Marco Aurelio practicaba lo que él llamaba ejercicios matutinos, donde cada día, antes de enfrentar las responsabilidades del imperio, dedicaba tiempo a recordarse a sí mismo los principios que guiarían sus acciones. No era una rutina mecánica, sino un proceso consciente de alineación interior. Uno de estos ejercicios consistía en imaginar los peores escenarios posibles que podría enfrentar ese día, desde críticas injustas hasta traiciones de personas cercanas, y mentalmente practicar cómo respondería desde un lugar de ataraxia en lugar de reaccionar desde un lugar de perturbación emocional. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, no era pesimismo mórbido. Era entrenamiento mental estratégico. Así como un atleta entrena su cuerpo para competencias físicas, un estoico entrena su mente para las competencias emocionales de la vida diaria. La ataraxia
también te otorga algo que la mayoría de las personas nunca experimentan: la libertad de elegir tus batallas con sabiduría suprema. Cuando no estás constantemente reaccionando a cada provocación, cuando no sientes la necesidad compulsiva de defender tu ego ante cada desafío, puedes invertir tu energía de manera mucho más estratégica y efectiva. Séneca observó algo fascinante: el hombre sabio nunca pierde nada, porque todo lo que tiene lo lleva consigo. Se refería a que cuando tu bienestar depende completamente de recursos internos, tu carácter, tu sabiduría, tu paz interior, nadie puede robarte lo que realmente importa. Esta realización es profundamente liberadora. Significa que puedes atravesar cualquier tormenta externa manteniendo tu centro interno intacto. Significa que tu felicidad no está a merced de las acciones, opiniones o estados de ánimo de otras personas. Significa que has encontrado algo más valioso que cualquier tesoro externo: la soberanía sobre tu propio estado interior. Cuando comienzas a operar desde este lugar de ataraxia, las personas a tu alrededor notan un cambio inmediato, aunque no puedan explicar exactamente qué es diferente. Hay una calidad en tu presencia que irradia fortaleza interior, una tranquilidad que no puede ser perturbada por las tormentas emocionales que agobian a otros. La transformación interior. Mientras otros gastan energía en drama y conflictos, tú la inviertes en algo revolucionario: convertirte en la mejor versión de ti mismo. Los estoicos lo llamaban prosoche, atención continua a uno mismo. No autocomplacencia, sino vigilancia constante de tu progreso moral y emocional. El hombre sabio no se define por las batallas que gana, sino por las que elige no librar. La transformación interior es quizás el aspecto más mal entendido del estoicismo moderno. La mayoría de las personas creen que se trata de volverse más duro, más resistente, más invulnerable al dolor. Pero la realidad es exactamente opuesta. Se trata de volverse más auténtico, más consciente, más alineado con tu verdadera naturaleza. El prosoche no es introspección narcisista ni autoobsesión tóxica. Es la práctica disciplinada de observar tus patrones mentales, emocionales y conductuales con la misma objetividad con la que un científico observa un experimento. Es preguntarte constantemente: ¿esta acción me está acercando a quien quiero ser o me está alejando de ello? Imagina que tu mente es como un jardín. La mayoría de las personas permiten que crezca de manera salvaje, sin dirección ni cuidado consciente. Las malas hierbas de pensamientos negativos, miedos irracionales y patrones destructivos proliferan sin control. Pero la persona que practica prosoche es como un jardinero experto que cultiva conscientemente solo aquello que desea que florezca. Los antiguos estoicos desarrollaron una serie de prácticas específicas para esta transformación interior. Una de las más poderosas era la revisión nocturna. Cada noche antes de dormir, revisar mentalmente las acciones, pensamientos y reacciones del día, identificando momentos donde actuaron en alineación con sus principios y momentos donde se desviaron de ellos. Séneca escribía cartas diarias a su amigo Lucilio, no solo para enseñar filosofía, sino para mantener una disciplina constante de autorreflexión. En estas cartas analizaba sus propias luchas internas, sus momentos de debilidad, sus victorias pequeñas pero significativas. Era un proceso de alquimia personal donde transformaba las experiencias brutas de la vida diaria en sabiduría refinada. Pero aquí está el secreto que la mayoría de las personas pasan por alto. La transformación interior genuina no ocurre en momentos dramáticos de revelación, ocurre en las decisiones pequeñas y aparentemente insignificantes que haces cientos de veces al día. La decisión de responder con paciencia cuando alguien te interrumpe. La decisión de mantener tu palabra cuando sería más fácil quebrarla. La decisión de actuar con integridad cuando nadie está observando. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Sus meditaciones no eran un libro escrito para publicar, sino un diario personal donde practicaba el prosoche, donde se recordaba a sí mismo una y otra vez los principios que quería que guiaran su vida. Hoy escapé de la ansiedad.
o no, la descarté porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no afuera. Esta práctica de autoobservación consciente gradualmente revela patrones que antes eran invisibles para ti. Comienzas a notar cómo ciertas situaciones desencadenan automáticamente ciertas respuestas emocionales. Comienzas a ver cómo tus pensamientos crean tu realidad emocional. Y más importante aún, comienzas a darte cuenta de que tienes mucho más control sobre estos procesos internos de lo que jamás imaginaste. La transformación interior también requiere lo que los estoicos llamaban disciplina de la acción, la práctica de actuar siempre de acuerdo con tus valores más profundos, sin importar las circunstancias externas. Esto no significa ser rígido o inflexible, sino ser consistente con quien has decidido ser. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a hacer una distinción fundamental entre las cosas que están bajo nuestro control y las que no están bajo nuestro control. Esta distinción simple pero profunda es la base de toda transformación interior auténtica. Cuando dejas de gastar energía tratando de controlar lo incontrolable y enfocas toda tu atención en perfeccionar lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus valores, tus respuestas, experimentas una libertad que la mayoría de las personas nunca conocen. Esta transformación no pasa desapercibida para quienes te rodean. Hay algo diferente en tu energía, en tu presencia. Las personas pueden sentir que ya no eres fácilmente perturbable, que has encontrado un centro de gravedad interno que no puede ser movido por las tormentas externas. Algunos se sienten atraídos hacia esta estabilidad, otros se sienten amenazados por ella. Lo más fascinante es que esta transformación interior crea lo que podríamos llamar un efecto de campo. Así como un imán influye en los objetos metálicos a su alrededor, sin tocarlos directamente, una persona que ha cultivado genuinamente su fortaleza interior influye positivamente en el ambiente emocional de quienes la rodean, simplemente por su presencia consciente. El efecto paradójico. Aquí está la ironía suprema. Cuando dejas de necesitar la atención, validación o aprobación de otros, automáticamente te vuelves más atractivo, más respetado, más valorado. No es manipulación, es consecuencia natural. La gente siempre valora más lo que no puede controlar o predecir. Este fenómeno no es solo una curiosidad psicológica, es una ley fundamental de la naturaleza humana que opera con la precisión de una ley física. Así como el agua fluye naturalmente hacia abajo, la atención humana fluye naturalmente hacia aquello que percibe como escaso, misterioso o inaccesible. Pero antes de que malinterpretes esto como una táctica manipulativa para atraer atención, permíteme aclarar algo crucial. Este efecto solo funciona cuando es auténtico. La gente puede sentir la diferencia entre alguien que genuinamente no necesita su aprobación y alguien que está fingiendo indiferencia para obtenerla. La energía es completamente diferente. Cuando tu bienestar emocional depende de la aprobación externa, emites lo que podríamos llamar energía de necesidad. Es una frecuencia sutil, pero perceptible, que las personas detectan instintivamente y paradójicamente los hace alejarse o incluso aprovecharse de esa necesidad. Es como si tu desesperación por ser aceptado creara exactamente el resultado opuesto que buscas. Los antiguos filósofos habían observado este patrón miles de años antes de que la psicología moderna lo descubriera. Lao Tzu escribió: "El sabio no compite, por eso nadie puede competir con él". Marco Aurelio notó que la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Estas observaciones apuntan hacia una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Respetamos naturalmente a quienes no nos necesitan y tendemos a dar por sentado o incluso despreciar a quienes dependen emocionalmente de nosotros. No es que seamos inherentemente crueles, es simplemente cómo funciona la psicología humana primitiva. Piénsalo en términos económicos básicos, la ley de la oferta y la demanda. Cuando tu atención, aprobación y energía emocional están disponibles ilimitadamente para cualquiera que las solicite,
su valor percibido disminuye automáticamente. Pero cuando estableces límites claros, cuando proteges tu energía como el recurso precioso que es, su valor percibido se incrementa exponencialmente. Esto no significa que debas convertirte en una persona fría o calculadora. Al contrario, significa que puedes amar más profundamente, dar más generosamente y conectar más auténticamente, porque lo haces desde un lugar de abundancia interior, en lugar de carencia emocional. Los estoicos entendían que hay una diferencia fundamental entre amar y necesitar. Cuando amas desde un lugar de completitud interior, tu amor eleva tanto a ti como a la otra persona. Cuando amas desde un lugar de necesidad emocional, tu amor se convierte en una forma sutil de esclavitud emocional que eventualmente asfixia la relación. Marco Aurelio, siendo emperador del imperio más poderoso de su época, tenía acceso a cualquier forma de adulación o aprobación que pudiera desear. Sin embargo, sus escritos personales revelan a un hombre completamente desinteresado en la opinión que otros tuvieran de él. Su única preocupación era vivir de acuerdo con sus propios principios más elevados. Esta independencia emocional no lo hacía menos amado o respetado, lo hacía infinitamente más valioso como líder, amigo y ser humano. Las personas sabían que cuando Marco Aurelio les daba su atención o aprobación, era genuina, no una búsqueda desesperada de reciprocidad. El efecto paradójico también se manifiesta en lo que los psicólogos modernos llaman la teoría de la reactancia psicológica. Cuando las personas perciben que su libertad de elección está siendo amenazada, automáticamente desean más aquello que se les está negando o limitando. Esto explica por qué las personas persiguen romántica o profesionalmente a quienes parecen menos disponibles o necesitados. Pero aquí está la clave crucial. Esto no funciona como una táctica consciente. El momento en que comienzas a fingir indiferencia para manipular las respuestas de otros, el efecto se desvanece. Es como tratar de dormirse. Mientras más conscientemente lo intentas, más elusivo se vuelve. La verdadera indiferencia estoica nace de una comprensión profunda de dónde reside tu verdadero valor. No en las opiniones fluctuantes de otros, no en logros externos temporales, no en la aprobación o desaprobación de personas que pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Tu valor reside en tu carácter, en tu integridad, en tu capacidad de vivir de acuerdo con tus principios más elevados sin importar las circunstancias externas. Cuando realmente comprendes e incorporas esta verdad, la necesidad de validación externa simplemente se desvanece naturalmente. Y cuando eso sucede, algo mágico ocurre. Te conviertes en lo que los antiguos llamaban un hombre libre, alguien cuya paz interior y sentido de valor propio son completamente independientes de factores externos. Y paradójicamente, esta libertad interior te hace infinitamente más atractivo para aquellos que vale la pena atraer. La prueba final. Y entonces llega el momento decisivo. Regresan. Siempre lo hacen, pero ahora tú eres diferente. Has cultivado lo que Séneca llamaba autarquía, autosuficiencia emocional. La verdadera medida de tu transformación no es si regresan, es si realmente te importa que lo hagan. Este momento es inevitable. Puede llegar semanas, meses o incluso años después, pero siempre llega. Es la prueba definitiva de tu transformación interior. El momento donde descubres si realmente has integrado estos principios estoicos o si solo has estado jugando un juego sofisticado de autoengaño. La autarquía no es aislamiento emocional ni una actitud de superioridad moral. Es algo mucho más profundo y revolucionario. Es la capacidad de permanecer completamente centrado en tu propio valor intrínseco, independientemente de cómo otros elijan relacionarse contigo o no relacionarse contigo. Imagina por un momento que tu bienestar emocional es como una casa. La mayoría de las personas construyen sus casas sobre terrenos que no les pertenecen. La aprobación de otros, el éxito profesional, la validación romántica, el estatus social. Cuando estos terrenos cambian de dueño o son reclamados, toda la estructura se tambalean.
tambalea, pero cuando has cultivado la autarquía, has construido tu casa sobre un terreno que te pertenece completamente, tu propio carácter, tus propios valores, tu propia relación contigo mismo. Nadie puede reclamar este terreno porque nadie más tiene acceso a él. Cuando esas personas regresan, y lo harán, porque la ausencia de tu energía necesitada crea un vacío que eventualmente se vuelve imposible de ignorar, llegan esperando encontrar a la misma persona que conocían antes. Esperan encontrar a alguien que saltará de emoción por su regreso, que les dará acceso inmediato a su atención, que estará dispuesto a retomar la dinámica donde la dejaron. Pero en su lugar se encuentran con algo completamente inesperado, una versión de ti que es cordial pero no necesitada, amigable pero no disponible emocionalmente, presente pero no dependiente. Esta transformación los descoloca porque no pueden usar las mismas estrategias de manipulación emocional que funcionaban antes. Séneca experimentó esto repetidamente en su vida. Como consejero del emperador Nerón, experimentó tanto el favor imperial como el destierro, la riqueza extrema y la pérdida de estatus. Lo que aprendió de estas experiencias fue invaluable. Tu paz interior no puede depender de circunstancias que están completamente fuera de tu control. Todo lo que escucho o veo en el presente lo refiero a mi perfeccionamiento interior, escribió Séneca. Esta perspectiva transformó cada experiencia, incluidas las más dolorosas, en oportunidades para fortalecer su autarquía emocional. La prueba final no es solo sobre cómo respondes cuando regresan, sino cómo te sientes internamente cuando lo hacen. ¿Sientes un pico de adrenalina, una mezcla de satisfacción y ansiedad? ¿O sientes una ecuanimidad genuina, una perspectiva clara que no está nublada por emociones reactivas? Marco Aurelio se preparaba para esta prueba constantemente. En sus meditaciones privadas, practicaba mentalmente cómo respondería a diversos escenarios, desde traiciones de amigos cercanos hasta pérdidas devastadoras. No desde un lugar de dolor o resentimiento, sino desde un lugar de comprensión filosófica. La mejor venganza, escribió, es no ser como tu enemigo. Pero esto va más allá de no buscar venganza activamente. Significa no permitir que las acciones de otros contaminen tu propio carácter, no permitir que su falta de integridad comprometa la tuya. Cuando has alcanzado verdadera autarquía, tu respuesta a su regreso no está motivada por heridas del pasado ni por expectativas futuras. Está basada únicamente en tu evaluación presente de si esta persona y esta interacción contribuyen positivamente a tu vida o no. Esta evaluación no está teñida por emoción, sino informada por sabiduría. No estás tratando de castigarlos por el pasado, ni recompensarlos por regresar. Simplemente estás tomando una decisión consciente sobre cómo quieres invertir tu energía emocional basándote en quién eres ahora, no en quién eras antes. La verdadera libertad llega cuando te das cuenta de que su regreso no cambia nada fundamental sobre ti. No te hace más valioso si regresan, ni menos valioso si no lo hacen. Tu valor, tu paz, tu sentido de completitud existen independientemente de sus acciones o decisiones. Esto no significa que te has vuelto incapaz de amar o conectar profundamente con otros. Al contrario, significa que ahora puedes amar desde un lugar de fortaleza en lugar de debilidad, dar desde abundancia en lugar de carencia, conectar desde libertad en lugar de necesidad. Y paradójicamente, esta transformación a menudo tiene un efecto profundo en aquellos que regresan. Se encuentran con alguien que ya no pueden manipular emocionalmente, alguien que ha trascendido la dinámica tóxica que los atraía inicialmente. Algunos respetan esta transformación y buscan relacionarse contigo desde un lugar más auténtico. Otros se sienten amenazados por tu crecimiento y eventualmente se alejan de nuevo. Pero lo más importante es que ya no te importa cuál elijan, porque tu bienestar no depende de su elección. Has aprendido el secreto más profundo del estoicismo. La libertad absoluta no viene de controlar las circunstancias externas, sino de ser completamente independiente de ellas. Tu paz interior ya no depende de nadie más. Tu valor propio no necesita validación externa.
Has alcanzado lo que los antiguos consideraban el estado más elevado del ser humano, la autarquía emocional. No es que te hayas vuelto frío, te has vuelto libre. La transformación que has experimentado a lo largo de este viaje no es simplemente una técnica más para manejar el estrés o mejorar tus relaciones. Es una revolución fundamental en tu relación contigo mismo y con la existencia misma. Has descubierto algo que la mayoría de las personas nunca experimentan en toda una vida: la libertad auténtica. Esta libertad no es la ausencia de responsabilidades o conexiones humanas significativas. Es la capacidad de elegir conscientemente cómo responder a la vida desde un lugar de fortaleza interior inquebrantable. Es la diferencia entre reaccionar automáticamente a los eventos externos y responder intencionalmente desde tus valores más profundos. Los antiguos estoicos no desarrollaron esta filosofía como un ejercicio intelectual abstracto. La desarrollaron como una respuesta práctica a los desafíos universales de la condición humana: el sufrimiento inevitable, la incertidumbre constante, la pérdida de lo que valoramos, la impermanencia de todo lo que consideramos estable. Lo que descubrieron, y lo que tú has comenzado a experimentar, es que aunque no puedes controlar lo que te sucede, tienes un control absoluto sobre cómo eliges relacionarte con lo que te sucede. Y en ese espacio de elección reside una libertad que no puede ser tocada por ninguna circunstancia externa. Marcus Aurelius, en sus últimos escritos, reflexionaba sobre la naturaleza temporal de todas las cosas. Todo lo que vemos cambia constantemente. Recuerda esto cuando te sientas abrumado por la vida. No era pesimismo, era perspectiva liberadora. Si todo es temporal, entonces tanto el sufrimiento como el placer, tanto la pérdida como la ganancia, son fases pasajeras en el gran flujo de la existencia. Esta comprensión no te hace indiferente a las alegrías y tristezas de la vida humana. Al contrario, te permite experimentarlas más plenamente, porque ya no estás constantemente luchando contra la naturaleza impermanente de la realidad. Puedes abrazar la alegría sin apegarte desesperadamente a ella, y puedes enfrentar el dolor sin ser destruido por él. Tu transformación también sirve como un faro de posibilidad para otros. En un mundo donde la mayoría de las personas viven a merced de sus reacciones emocionales automáticas, tu presencia centrada y consciente demuestra que existe otra manera de ser humano. No predicas esta alternativa, simplemente la encarnas. Y quizás lo más hermoso de todo es que este no es el final de tu viaje, sino el verdadero comienzo. Ahora que has probado la libertad auténtica, que has experimentado la paz que viene de la autosuficiencia emocional, tienes las herramientas para continuar profundizando y refinando tu práctica a lo largo de toda tu vida. No es que te hayas vuelto frío, te has vuelto libre. Y en esa libertad has encontrado algo infinitamente más valioso que la aprobación de otros. Has encontrado tu propio camino de regreso a casa, a ti mismo. Si esta filosofía de vida resuena contigo, si estás listo para aplicar la sabiduría estoica en tu vida moderna, entonces este es tu momento de decisión. No el tipo de decisión que posponemos indefinidamente o que hacemos a medias. Es el tipo de decisión que define el curso de toda una vida. Deja un comentario con la palabra ataraxia, porque ese es el estado que vas a cultivar. Ese comentario no es solo una interacción con este video, es una declaración de intención. Es tu compromiso público contigo mismo de que ya no vas a vivir a merced de las tormentas emocionales externas. Pero aquí está lo que realmente quiero que entiendas. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Los antiguos estoicos dedicaron décadas a perfeccionar estas prácticas. Marco Aurelio escribió sus meditaciones durante años de campaña militar, enfrentando constantemente situaciones que ponían a prueba su filosofía. Séneca refinó su comprensión del estoicismo a través de décadas de ascensos y caídas en la política romana. Tu viaje será único, pero no estás solo. Si quieres más contenido sobre filosofía estoica aplicada a la vida del siglo XXI, suscríbete y activa las notificaciones, porque este video es solo el principio de tu transformación
hacia la verdadera fortaleza interior. En los próximos videos exploraremos técnicas específicas que los estoicos usaban para mantener su ecuanimidad en medio del caos. Aprenderás ejercicios prácticos que puedes implementar inmediatamente para desarrollar tu propia ataraxia. Descubrirás cómo aplicar estos principios antiguos a desafíos modernos como las redes sociales, las relaciones tóxicas, la presión profesional y la incertidumbre económica. Pero más importante que cualquier técnica específica es la comprensión fundamental que espero hayas comenzado a experimentar hoy. Tu paz interior no está a merced de las circunstancias externas. Tu valor no necesita validación externa. Tu fortaleza viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Recuerda esto por encima de todo. En un mundo de ruido constante, tu silencio es tu declaración más poderosa. En una época de reactividad emocional extrema, tu ecuanimidad es tu superpoder. En una sociedad obsesionada con el control externo, tu autarquía interior es tu verdadera riqueza. La próxima vez que alguien trate de provocarte, la próxima vez que sientas la urgencia de explicarte o defenderte, la próxima vez que tu paz interior se vea amenazada por el caos externo, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Tu transformación ha comenzado. El resto depende de ti.